Hermanos, qué gran bendición es poder estar nuevamente juntos para estudiar la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a estar viendo Sofonías capítulo 3, los versículos del 1 al 8. Hay que recordar, hermanos, que estamos viendo este libro que es un libro que habla del día del Señor. Y en gran parte los capítulos hasta este versículo 8 nos van a hablar del juicio que lleva Dios contra Israel. Y hablamos mucho de ese juicio, pues también es una imagen de lo que se conoce como la noche del día del Señor. Recordemos que para los judíos los días comienzan alrededor de las 6 de la tarde, es decir, con noche, y eso es un símbolo de juicio. Juicio que en Sofonías pues se habla de Babilonia, pero está muy entrelazado con la gran tribulación. ¿Por qué es este juicio, hermanos? Hemos visto que uno de los pecados, el mayor pecado que se denuncia en Sofonías es el pecado del orgullo, el orgullo de Israel, orgullo que genera indiferencia a las cosas de Dios y genera independencia de las cosas de Dios. El orgullo genera independencia de Dios y eso es el mayor pecado que podía tener el pueblo de Israel. Claro, también las naciones alrededor llevan juicio por la independencia que tienen de Dios. Y hermanos, hay que recordar que uno que es criatura de Dios, que es hijo de Dios, debemos de depender de Dios, no ser independientes. Veamos entonces el versículo 1. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Sofonías, hermanos, tiene en su género o en el subgénero algo que se llama cantos de guerra, donde Dios exige y va con juicio. Ahora bien, este ay es una expresión de gran lamento. Va a haber un juicio, pero es un lamento lo que se tiene. Es un justo juicio, pero también lleva un gran lamento. ¿Por qué se lamenta acá Sofonías? Dice ciudad rebelde, una ciudad que es obstinada, una ciudad que no cambia, obstinada contra Dios, contaminada, manchada, sucia, sobre todo de pecado, y opresora, que implicaba ser violento, mantener abatido por el uso injusto de la autoridad. Y es que cuando vemos los capítulos pasados debemos de recordar que mucho del juicio que viene a Israel es juicio contra las clases que tenían autoridad en el pueblo de Israel y mantenían abatidos por un uso injusto de esa autoridad que Dios le había dado. Eran violentos, eran opresores y no querían cambiar pese a las advertencias que Dios le daba al pueblo. A pesar de
todos los profetas que Dios mandó al pueblo de Israel, dice, no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. La actitud que tenía el pueblo era de no escuchar. Y esto, hermanos, no es que no podían oír la voz de Sofonías o la voz de los profetas. No. Cuando hablamos de escuchar es poner atención, cambiar. La idea de escuchar siempre era que si uno escuchaba, entonces cambiaba y corregía las intenciones. Pero la actitud era no escuchar. Por lo tanto, no iban a cambiar, no iban a hacer ninguna corrección, pues su oído vibraba con las palabras de los profetas. Pero eso no era escuchar. Y hermanos, aquí debemos de reflexionar. ¿Cuántas veces, hermanos, no hacemos lo que nos dice la Biblia? Escuchamos la voz del Señor. Tenemos la Biblia en un estante recibiendo polvo. A veces, hermanos, también utilizamos la Biblia como un amuleto. Ahí está en la puerta, pero no nos acercamos a ella. Y es que la vida cristiana, hermanos, debe de ser escuchar la voz de Dios que está en las Escrituras, la voz de Dios que nos corrige. Por eso es importante escuchar, no es solo que vibre el sistema auditivo, sino que requiere un cambio. Por eso recibimos la corrección. Ahora estamos en un punto donde las iglesias no instruyen, no corrigen, no llaman la atención. Iglesias que por una prédica que lo elogia a uno, todo está bien para el cristiano, usted viva como príncipe, siga animado haciendo el mismo error. No escuchan la palabra de Dios para corregir. Y hermanos, nosotros tenemos una tendencia pecaminosa, una naturaleza pecaminosa que nos inclina a no querer escuchar la voz de Dios. Siempre decimos, ay Israel, qué mal acá, pero nosotros, hermanos, ¿qué hacemos con las Escrituras? Dependamos del Señor para escucharlo, entenderlo, corregir nuestras malas acciones. Dice el versículo, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Y la realidad es de que en este sentido Dios puede estar lejos. Yo puedo vivir tranquilamente sin Dios y la iglesia es un accesorio. Eso es lo que se puede, lo que hay muchos hermanos que creen que pueden vivir así, lejos de la iglesia, lejos de Dios. Y de hecho, estos se comportan como un ateo. El ateo cree que Dios ni existe. Dios ni existe para él. La realidad es de que cuando pensamos que podemos vivir tranquilamente lejos de las cosas del Señor, el Señor trae corrección
como lo trajo con el pueblo de Israel, para que nos acerquemos, para que podamos comprender que dependemos de Él. Pero Él constantemente nos está llamando. Versículo 3. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Habla contra los dirigentes de Israel y dice: los príncipes son feroces contra el pueblo. Cuando son rugientes, están mostrando delirios de grandeza. De eso está tratando acá. Un león puede estar tranquilo, pero un león rugiente está llamando la atención. Por eso la idea es un delirio de grandeza. Por ser príncipes se creen mucho más grandes, cuando la realidad es que la autoridad viene de Dios. Y ya debemos de aprender también nosotros a no tener delirios de grandeza. Ser humildes es de un buen cristiano. Pero también tiene una actitud contra el pobre. Ahí en Proverbios 28:15 habla de que el león rugiente y el oso hambriente es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Explotación de la autoridad. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Aquellos que deberían de hacer justicia son como lobos con hambre que no dejan absolutamente nada. La idea es de que son feroces, pero los lobos roen, es decir, desquebrajan finamente el hueso. Y entonces es hasta el hueso que se comen. No dejan ni carne ni nada, sino todo. Son feroces. La figura es que hasta la más pequeña posición sacan. Dice Miqueas 7:3: para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El juez juzga por recompensa. Y entonces hasta en lo más mínimo saca una buena posición, juzgando por recompensa. No un juez justo que da justicia al pobre y al rico. Recordemos, hermanos, que el pobre, por ser pobre, no siempre tiene la razón, sino el juez justo no está viendo si es pobre o rico. Pero acá, estos, hasta al pobre le sacan las riquezas, porque son feroces que no dejan nada para la mañana. Y pasa a otros que ya no están dentro del poder político. Los profetas, dice el versículo 4, son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. Veamos que estos deberían de ser hombres de Dios. Dicen los profetas son livianos. Y los falsos profetas son personas orgullosas y temerarios al querer pasarse por un profeta. Está como liviano en el sentido que son inconstantes.
tienen una moral relajada y son insolentes. Los profetas livianos, ¿verdad?, son inconstantes, de una moral relajada. La realidad es de que ahora vivimos el cristianismo light, un cristianismo que no busca la santidad de Dios, que le ofende la denuncia de la palabra de Dios, le ofende la denuncia del pecado. Tienden estos a ser orgullosos como estos profetas. Y son inconstantes, con una moral relajada. No hay un compromiso para vivir en la santidad, sino quieren ser de moral relajada. Y así hay muchos que predican este tipo de cristianismo, son como los profetas livianos. Y sus seguidores también van a ser de moral inconstante, moral relajada, livianos. Y dice, hombres prevaricadores, son traidores o grandes traidores. Pues esta idea, esta palabra tiene un intensificador. Faltan a sus obligaciones, son infieles. Hermanos, la realidad es de que un profeta tenía que denunciar los pecados, así como Sofonías lo estaba haciendo. Como les he dicho, hay un subgénero de la profecía que es un canto de guerra. Son cantos de guerra para denunciar los pecados. No es algo liviano, pero al ser livianos, a querer ser llevaderos, con una moral relajada para ser más atractivos, estos profetas son infieles y son grandes infieles, como dice acá. Una lección para nosotros también de la fidelidad. Aun cuando el mensaje puede ser duro, debemos de ser fieles y no livianos. No ser grandes traidores a Dios. Es fuerte lo que el profeta Sofonías habla acá. Dice, sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. Desde Salomón hasta el tiempo de Josías hubo templo. Y el sacerdocio que estaba ahí era una religión torcida. Ya sea porque era un mero formalismo o una tradición. Pero lo que habían hecho era dejar de servir a Dios. Por eso es la contaminación del santuario y la falsificación de la ley. En este sentido, hay que tener el anhelo de servir a Dios y no que sea un formalismo o un entretenimiento, sino un compromiso con Dios de estar en la iglesia, de servir con conocimiento a Dios, no solo por alguna situación que hay que llevar tradición, porque no encuentro qué hacer mejor los domingos y por eso hay que ir a la iglesia, sino por un compromiso con Dios, por conocer la voluntad de Dios. Esta sección, hermanos, de los versículos 3 y 4
hablan de probablemente de los puestos que estén haciendo cosas que son legales bajo las leyes que los mismos hombres han impuesto, pero que son desagradables a Dios. Hay leyes que son legales, pero inmorales. Leyes que son legales, pero pecaminosas. Un buen ejemplo quizá podríamos poner en aquella ley que Nabucodonosor tuvo de adorar la imagen, la estatua, y que los amigos de Daniel, al ser una ley inmoral, desobedecieron. Y ellos tuvieron la consecuencia de que los echaron en el horno de fuego y Dios los protegió. Pero hay una ley que es legal, que el hombre ha impuesto, pero es inmoral. Y eso es lo que estaba pasando acá en Israel. Israel tenía la ley de Dios, y en vez de apegarse a ella, la tergiversaron y se habían olvidado de ella. Así que es importante observar qué es lo que pasaba, sobre todo con el liderazgo de la nación de Israel en aquel entonces. El versículo 5 nos presenta un gran contraste. Dice: Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. En contraste con todos los gobernantes impíos, Dios siempre se mantiene justo y revela su juicio. Dios muestra su acto justo en que se proclame justicia al pueblo, al revelarse también el juicio a las naciones que ha realizado. A pesar de que los hombres tengan leyes inmorales, Dios no hace iniquidad. Sus leyes son siempre rectas. Dice: de mañana sacará a luz su juicio. Muestra una forma constante. No hay mañana que no se aplique el juicio de Dios. Es decir, constantemente Dios muestra su juicio, aunque muchas veces la situación no la veamos. Él siempre mantiene su justicia. Él es constante en dar justicia a todos. Nunca faltará. Habla de la infalibilidad de Dios, de la infalibilidad de la obra de Dios. Aún en medio de todo el pecado que había en Jerusalén, las personas de fe podían confiar completamente en Dios. Se puede confiar totalmente en Dios. Él no faltará. El Señor nunca falta. En medio de todos los problemas que tenía Israel, y hermanos, en medio de todos los problemas sociales que podamos tener, debemos de conservar la certeza de la permanencia de Dios. ¡Qué gran contraste! Los hombres con sus leyes inmorales, legales pero inmorales. Pero Dios siempre es justo y debemos de conservar esa certeza de que Él nunca falta. La certeza en tantos problemas que podemos tener en la sociedad. Y cada vez se encamina la sociedad a convulsionar
más y más. Y nosotros debemos conservar la certeza de que Dios permanece. Y dice, pero el perverso no conoce la vergüenza. El perverso es una persona caracterizada por la impiedad. No conoce la vergüenza, no conoce su estado de deshonor. Y en ese estado nefasto no va a tener culpa de lo que hace. No va a tener vergüenza de lo que hace. Un ejemplo de esto creo que nos puede alumbrar Lucas capítulo 18 del 10 al 14. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo, hermanos, al creerse más que los otros, no tenía vergüenza de su orgullo. Era perverso, no conocía la vergüenza. Daba gracias a Dios de su falsa religiosidad. Y el publicano, él sí tenía vergüenza de sus pecados y solo decía, Dios sé propicio a mí, pecador. El orgullo, que es una de las cosas que ha hablado Sofonías, constantemente repite el orgullo como el mayor pecado en el pueblo, no lleva a la vergüenza, al arrepentimiento. Por eso es de que el perverso no conoce la vergüenza. Y en este sentido, hermanos, es importante reconocer nuestro pecado. Si creemos, hermanos, que somos los mejores, que no tenemos más que crecer en la vida cristiana porque hemos llegado a la plenitud de la madurez cristiana. Si no tenemos que crecer más porque en el conocimiento y en la práctica ya hemos llegado al clímax en el cristianismo, no vamos a tener vergüenza ni vamos a tratar de cambiar. Si decimos yo estoy bien, eso implica no cambiar. Pero el perverso no va a conocer la vergüenza. Decir yo estoy bien ante los ojos de Dios es no cambiar, es ser perverso, es no tener vergüenza. De ahí, hermanos, que uno debe autoevaluarse y acusarse de sus pecados. Debe acusarse de sus pecados, no excusarse. No decir, ay, yo soy pecador porque soy víctima. Señor, tú sabes que yo peco, pero es por esta razón. No hay que excusarse,
sino acusarse, decir no estoy bien, dependo de ti, tengo vergüenza de mi pecado. Y decir, sé propicio a mí como el publicano. Sé propicio a mí que soy pecador. Versículo 6. Hice destruir naciones. Sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Y el primer aspecto que tenemos aquí es que Dios iba a destruir a las naciones, como bien lo había dicho en el capítulo 2. Las naciones del capítulo 2 son mención de todas las naciones paganas. Y en gran parte de las semanas 70 se dirige este mundo a una gran destrucción por juicio de Dios. Apocalipsis 6:8 dice, miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con todas las fieras de la tierra. Dios nos ha librado de este juicio, de este castigo. ¿Cómo deberíamos de comportarnos, hermanos? Con la gratitud, tratando de no fallarle. Dios nos libera de este juicio y lo que tenemos que tener en nuestro corazón es gratitud. Versículo 7. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Ciertamente me temerá. Con todo el juicio que iba a venir de parte de Dios, la idea es de que ellos iban a tener miedo de Dios, iban a temer a Dios, le iban a guardar respeto a Dios, lo iban a volver a honrar, lo iban a volver a respetar. Esa es la idea. A tener ese alto concepto de quién es Dios y poderlo temer. Por eso ciertamente me temerá. Con todo el juicio que viene, le iban a dar el respeto y la honra que merece Dios. Y dice, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. La idea de la profecía es de que se arrepientan y se vuelvan a Dios. Esto de ser castigado, en efecto, puede ser una traducción, pero quizá la mejor sea la idea de visitar, inspeccionar, vigilar, ordenar. Entonces, la idea es de que Dios los iba a visitar, a inspeccionar por el arrepentimiento y que ellos se iban a volver a Dios. Es decir, al recibir el mensaje es un mensaje de arrepentimiento. Lo que Dios estaba buscando con ellos era el arrepentimiento. El arrepentimiento del pueblo para que se volvieran a Dios. ¿Qué es lo que pasó? Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Acá la idea es de que se levantaban temprano y madrugaban para hacer el mal. Tenían tanta prisa que ni dormían de la ansiedad de hacer lo malo. En
En contraparte, un creyente debe ser presuroso, pero para hacer la voluntad de Dios. Dios estaba buscando, hermanos, la corrección del pueblo, y la actitud de ellos era apresurarse, ni dormir, estar ansiosos para el mal. Y nosotros debemos de estar ansiosos, ni dormir, pero para hacer la voluntad de Dios. Son contrastes que debemos de observar. Ahí el malvado está presuroso para hacer el mal. Y a veces a nosotros, hermanos, también nos cuesta hacer el bien cuando debemos también estar presurosos para hacer lo bueno. Versículo 8. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. ¿Qué tenemos aquí? Dice Dios, mi decreto es juntar a todos para exterminar a los malvados por el juicio en toda la tierra. Va a juntar a los malvados para exterminarlos. Esa es la idea acá. Este derramar que tenemos acá es una expresión que implica que va a ser sin restricción el enojo y el ardor de la ira de Dios. Podemos imaginarnos un vaso lleno al cual le vamos a echar 1 litro más. Todo ese litro no tiene que lo detenga. Si le echamos a un vaso lleno con agua, al ras, 1 litro de agua, el litro se va a derramar porque no hay que detenga ese volumen que estamos echando al vaso. Y esa es la idea que tenemos acá. Así como el litro de agua se derrama en un vaso lleno, el enojo y la ira de Dios se va a derramar con todas las naciones. Las va a reunir. Va a juntar los reinos para derramar su enojo y el ardor y poder destruir. Después de sentir todo ese peso del castigo de Dios, hermanos, hay un gran contraste con la restauración. La destrucción y la restauración a veces nos parecen muy diferentes, pero ambos vienen del amor de Dios. Con este versículo termina la noche del día del Señor, la parte del juicio, con Dios diciendo: voy a derramar mi enojo y mi ardor no van a tener límites para destruir, para consumir la tierra, para llevar juicio a la tierra. Y es un juicio justo. Y es parte del carácter de Dios. Pero si miramos el versículo
versículo siguiente nos dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Y vamos a seguir viendo este pasaje, hermanos, pero miremoslo en contraste al versículo 8, donde viene sin límites la ira de Dios, el ardor de la ira, el enojo de Dios. Y en contraste, en ese tiempo devolveré, en aquel tiempo devolveré pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Aquí comenzamos a observar la parte que tiene luz del día del Señor. Hemos dejado la noche del día del Señor y debemos de observar que 3 capítulos, los 3 capítulos que tiene Sofonías, 2 capítulos y 8 versículos nos hablan de la noche. Son una advertencia para nosotros. Y hermanos, algo que debemos de aprender en estos versículos que hemos estudiado es: debemos de estudiar la Escritura para escuchar la voz de Dios y corregir nuestra vida, confiando en Él, acercarnos a Él. La Escritura es para confiar en Él y poder acercarnos a Él, corregir nuestra vida. Para eso es que nos ha dejado testimonio el Señor a nosotros de toda la Escritura que es inspirada por Dios. Debemos de reconocer también nuestro pecado, cambiar, no ser personas tercas y necias que no quieren cambiar. Conocen el pecado, conocemos y reconocemos nuestro pecado para cambiar. Y esto, hermanos, debemos de hacerlo en dependencia del Espíritu Santo. Querer hacerlo por nuestras propias fuerzas es imposible. Tenemos una naturaleza pecaminosa que nos guía hacia el pecado, nos inclina hacia el pecado. Por eso debemos de depender del Espíritu Santo para cambiar. Reconocemos nuestro pecado y doblemos nuestras rodillas para cambiar y ser cada vez hijos que agraden a Dios. Padre, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por que tú en tu misericordia nos has hecho ser llamados hijos tuyos. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz en las sagradas escrituras. Ayúdanos a confiar en ti, a reconocer nuestro pecado y confiar que tú, Señor, obras en nuestra vida para cambiar, corregir nuestras vidas y llevarnos por el camino que tú deseas. Señor, que nos acerquemos a ti y que podamos honrarte y alabarte como buenos hijos tuyos es nuestro mayor anhelo. Señor, si no lo hemos hecho, si hemos resistido aún como el pueblo de Israel, perdónanos y acércanos a ti, Señor. Señor, sabemos que el mundo está convulsionando y que va
día a día para un destino cada vez y cada vez peor. Pero te pedimos que tú nos ayudes a ver que tú nunca faltas, que tu justicia es para siempre, que tú nos sustentas y nos sostienes, Señor, en este mundo y que dependemos de ti. Te alabamos, Señor, y pedimos esta bendición en el nombre de Jesús. Amén.